Hermanos, muy buenas noches. Como costumbre, damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quisiera dar una breve reflexión acerca de lo que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Quiero leer del versículo 28 al 30. Dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, dice que se le acercó, el evangelista nos está narrando que se le acercó un intérprete de la ley. En aquel entonces, como la mayoría de ustedes saben, habían dos grupos grandes religiosos, eran como cuatro grupitos religiosos, pero entre esos cuatro sobresalían dos muy grandotes, que eran los fariseos y los saduceos. Ellos tenían diferente doctrina. Básicamente creían lo mismo, pero tenían algunas políticas y algunas cositas en las cuales diferían, como unos decían que no había ángeles, que no había resurrección de muertos y cosas así, y ahí consistían básicamente sus divisiones. No se querían mucho, aunque se disputaban el poder siempre, pero no se querían mucho, no eran muy amigos. Pero vino un hombre con una nueva doctrina, para ellos falsa, diciendo que Él es Jesús, prácticamente que Él es Dios, que Él estuvo con Dios desde antes de Moisés, de Abraham, de que el pueblo de Israel fuera pueblo y todo eso. Y dijeron: no, a este hombre hay que matarlo. Entonces a estos hombres, a estos fariseos y saduceos, los empieza a unir el odio por Jesús, ¿no? Sin embargo, un escriba está escuchando muy atento, después de una disertación del Señor, de una explicación de algo, y entonces se le acerca y le dice: bueno, dime entonces, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Ellos, como escribas, el escriba era un intérprete de la ley, y estaban muy allegados, muy cercanos a los fariseos, al grupo de los fariseos. Y ellos eran los que interpretaban, ¿no? No conocían mucho a Dios, no tenían una comunión con Dios, y aún así interpretaban la ley, interpretaban las escrituras. Terrible, ¿no? Entonces ellos eran los que acomodaban versículos, ellos eran los que decían: mire, lo que quiere decir es esto y esto y esto, y el pueblo aceptaba, y como no tenían Biblia, no tenían cómo contradecir o aclarar las cosas, pues simplemente les tocaba: está bien, yo creo esto, ¿no? Bueno, y le pregunta: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento, ¿no? El más importante, el principal de todos los mandamientos, porque ellos habían descubierto más o menos más de 600 mandamientos. Entonces la pregunta era: ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el de más importancia? Y Jesús entonces le da una respuesta hermosa, ¿verdad? Que fue la que acabamos de leer aquí en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, está más o menos igual. Amarás al Señor tu Dios, es el más grande y fuerte mandamiento. Eso era Jesús ratificando lo que Dios había hablado a través de Moisés, también allá en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 6, versículos 4 al 8. Y aparte de eso, quisiera tener otra lectura aquí en Isaías, porque también el Señor nos está indicando otra cosa. Acordémonos que el pueblo de Israel, cuando son dichas estas palabras por Moisés, no habían entrado a la tierra prometida, aún estaban en el desierto. Y Dios les había dicho: mire, ustedes van a entrar a la tierra prometida, no porque ustedes sean muy consagrados, espirituales y personas tan especiales, no. Ustedes son pecadores como cualquiera, pero están siguiendo mis caminos. Y los habitantes de allá adoran ídolos, adoran falsos dioses, adoran demonios, ¿no? Entonces existían, como en muchos pueblos y muchas tribus, el dios de la lluvia, el dios del terremoto, el dios del sol, para todo tenían un dios. Entonces ahí el Señor les dice: ustedes lo que van a hacer es llevar esa luz, perdónenme, para que entiendan los demás que no hay sino un Dios, no hay sino un Dios. Y entonces yo quisiera leer en el libro de Isaías, capítulo 44, versículos 6 en adelante, nos dice así: así dice Jehová, Rey de Israel
y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, esto era básicamente lo que el pueblo de Israel tenía que dar como mensaje, ser la luz y proclamar estas cositas. Lo que pasa es que el pueblo de Israel tampoco lo hizo, ¿verdad? Hasta el día, desde esta época, cuando estaba Moisés, hasta la época de Roma incluso, todos los pueblos siempre tuvieron diferentes dioses, muchos dioses, cantidades de dioses, ¿no? Entonces ya ustedes tal vez han oído hablar de este nombre, Constantino, ¿verdad? Tenemos un Constantino en nuestra iglesia. Él fue un emperador por allá en los años 300 después de Cristo, que según él tuvo una revelación que bajo el nombre de Jesús, entonces él iba a vencer. Entonces lo que este hombre hace es unifica todos los dioses en uno solo. Unifica en uno solo, valga la redundancia, ¿no? Todos los dioses quedan afuera, todos los dioses quedan abolidos. Queda solo uno, Jesús. Ese es, ¿verdad? Tal vez Constantino no era cristiano, pero al menos tuvo esa idea. Tal vez afectó más que otra cosa, pero bueno, tuvo esa idea. Y entonces todos los demás dioses pasaron a ser ídolos y quedaron abolidos. Solamente Jesús era Dios. Pero resulta que hoy en día el problema continúa. Aún entre los cristianos. Entre los cristianos tenemos a veces muchos dioses. El Dios trabajo, el Dios dinero, el Dios sueño, el Dios estudio, el Dios esposo, esposa, hijos, novia, etc. Tenemos muchos dioses todavía, ¿verdad? Tenemos muchas personas que están primero, antes que Dios en nuestros corazones. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Quiere desbaratar todo lo que haya en nuestros corazones primero que Él. Eso se llama ídolo, ¿no? El problema muchas veces no es que nosotros no creamos en Dios. Creemos en Dios, al igual que mucha gente, creemos en Dios. El problema es, ¿Dios es el único Dios para nosotros o lo compartimos con otros dioses, ¿no? Entonces, eso es una breve reflexión. Yo quisiera que pensáramos, que meditáramos, que dijéramos, bueno, así es, yo estoy yendo a la iglesia cristiana, pero lo estoy tomando como una religión más. Yo simplemente cambié de religión, ya no voy a misa, ahora voy al culto, pero mi vida sigue igual. Yo estoy sirviéndole a otros dioses. Yo realmente tengo a Dios primero en mi corazón. Claro, lo acepté, un día hice mi oración de fe y todavía oro y todo eso, ¿verdad? Me considero una buena persona, pero tengo primero en mi corazón al Señor. Esta es una buena pregunta para que reflexionemos, mis hermanos queridos. Ahora más adelante vamos a iniciar nuestro periodo de oración e intercesión. Entonces yo también les invito a que ustedes se unan. Vamos a continuar orando por la mamá de Delcy. Ella hoy recibió una mala noticia. Parece que tiene cáncer muy extendido. Entonces el médico no le dio buenas noticias, le dijo que puede ser una cosa. Si no es eso, le resulta un problema en los pulmones. De todas maneras está muy afectadita, ¿verdad? Entonces, para que oremos, ella se llama María, para nuestra hermana María, la mamá de Delcy, que el Señor se glorifique. Para nosotros no hay ninguna duda en que el Señor la puede sanar, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo mejor para la vida de ella y para la vida de todos? Vamos a poner esto en las manos del Señor. Amén. Hermanos míos, que el Señor les bendiga ricamente.